Paz de Cristo, mis hermanos. Me siento contento, bendecido de poder saludarles a través de este medio. En este momento vamos a continuar en esta cumbre de liderazgo, enfocados en el liderazgo de Moisés. Quiero leer una porción bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 7, del 35 al 28. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Leo esta porción bíblica porque me parece muy importante, aunque ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras mirando y escuchando esta enseñanza, pues te voy a invitar para que tomes tu Biblia y te vayas también ahí al capítulo 7 del libro de los Hechos, pero vamos a estarnos enfocando desde el versículo 20 hasta el versículo 39. El liderazgo de Moisés, todos sabemos que es un liderazgo de gran bendición. Hasta el día de hoy bendice nuestras vidas, ¿sí? Bendice nuestras vidas. Cuando leemos y aprendemos acerca de Moisés, somos bendecidos, aprendemos muchas cosas acerca de él. Como líderes aprendemos cosas que nos ayudan a tener un liderazgo bendecido, pero un liderazgo, sobre todo, lo más importante, un liderazgo de bendición para las personas que están bajo nuestro cuidado y que Dios ha tenido, se puede decir, el darnos el privilegio y el honor de poder cuidar de esos grupos de personas. Y es que aunque el liderazgo de Moisés todo lo vemos porque es un liderazgo muy grande, muy importante, muy bendecido, hay en este liderazgo un antes y un después. Nos damos cuenta que Moisés era un hombre que tenía poder. Que tenía poder porque él era un hombre que tenía conocimiento. Dice la Biblia que él había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Él fue a las mejores escuelas en Egipto. Él se crió en el palacio del rey. Por lo tanto, además de tener sabiduría, tenía autoridad. Dice que era poderoso en palabra. Si Moisés decía algo, se respetaba lo que Moisés decía. Tenía autoridad dentro del pueblo de Egipto, porque había sido criado como hijo de la hija de Faraón. Entonces, Moisés tenía poder, ¿sí? Moisés, también podemos leer en el versículo 22, que él sentía en su corazón y decía y creía que el pueblo, que sus hermanos, los hebreos, iban a entender que él era el medio por el cual Dios los habría de bendecir. Es decir, en su corazón él tenía el deseo de ser de bendición para el pueblo de Dios. Tenía una visión. Pero también podemos entender en el versículo 24 y 26 cómo Moisés un día siente en su corazón ir y visitar a sus hermanos, y al encontrar, dice el versículo 24, a un egipcio que maltrataba a uno de los hebreos, se le fue encima. Lo que se le vino a la mente, lo que se le vino al corazón, esto hizo. Se dejó llevar por su impulso para defender al hebreo, y mató al egipcio y lo enterró. Después, dice el versículo 26, que vuelve a ir e encuentra a dos hebreos riñendo entre sí. Cuando estos están riñendo entre sí, él trata de apaciguarlos y de poner paz entre ellos. Y les dice: hermanos, no peleen entre ustedes, son hermanos.
Ustedes deben de estar en paz unos con otros. Y el que maltrataba a su hermano le dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? Y Moisés no tiene que responder. Moisés no tiene que responder. Entonces se da cuenta que ha sido descubierto. El versículo 26 al 29, que él sale huyendo para Egipto. Y esto me dice a mí que Moisés era un hombre de muy buen corazón, que Moisés era un hombre muy bien capacitado, que Moisés era un hombre con muy buenas intenciones, pero había actuado de manera equivocada. Entonces, lo que propició es que en su primer intento, en su primera intervención para ayudar, para defender, para bendecir a sus hermanos los hebreos, fracasó. Yo me imagino que Moisés sintió, no sé, quizás temor, quizás frustración, porque él pensó que iba a ser sencillo, ellos van a entender, ellos se van a poner alegres cuando se sientan defendidos y protegidos por mí. Pero cuando él se da cuenta que eso no es así, entonces Moisés se frustra, siente temor y dice, ya no tengo más que hacer aquí, me van a descubrir, me van a matar, y sale huyendo al desierto. Y dice la escritura que cuando él llega al desierto, él conoce a la hija de un sacerdote llamado Jetro, y él se casa con ella y tiene 2 hijos con ella. Es decir, Moisés se olvidó del asunto de ser de bendición para el pueblo porque no resultaron las cosas como él pensaba y tomó la decisión de vivir su vida ya aparte en el desierto. Ese es el antes en el liderazgo de Moisés. El liderazgo de Moisés no fue fácil. Moisés tuvo que enfrentar el fracaso. Quizás tú que me estás mirando has enfrentado el fracaso y has dicho, es que esto no es para mí. O quizás pensaste como Moisés, ¿cómo se me pudo ocurrir a mí que yo podía ser usado por Dios para desarrollar el liderazgo? O quizás has estado sintiendo el llamado y no te has animado. Pero a lo mejor quizás estás en el antes de tu liderazgo, como Moisés. Pero Moisés tiene un después en su liderazgo. Y de eso, ahí es donde quisiera que pusieras toda tu atención y tu corazón, porque ese después es el que Dios te quiere dar a ti en tu liderazgo, para que tu liderazgo sea de una gran bendición para tu vida y para las personas que están bajo tu cuidado. El después en el liderazgo de Moisés comienza en el versículo 30 del capítulo 7 de los Hechos. Cuando él, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, llega al desierto del monte Sinaí, y se encuentra con una visión, una zarza que estaba ardiendo, que estaba encendida y no se consumía. Él tiene la curiosidad de acercarse a ver. Si tú lees el capítulo 3 del libro de Éxodo, vas a encontrar toda la historia, te vas a deleitar en ella. Y cuando Moisés llega a ese lugar, escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tus padres. ¿Sí? Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo con que es oprimido por los egipcios. Y entonces, en ese momento, el liderazgo de Moisés comienza a revivir. ¿Por qué? Porque Moisés tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso. Nosotros podemos darnos cuenta que a partir de ese momento, Moisés ya no camina solo. El Señor mismo le dice, ve porque yo estaré contigo. Es decir, a partir de ahora ya no vas a ser tú el que va a hablar a los hebreos, sino que yo voy a estar contigo. Ya no vas a ser tú el que va a enfrentar a los egipcios con poder humano, con inteligencia humana, sino que va a ser yo, mi presencia, el que va a hacer las cosas. Qué importante cuando el hombre se da cuenta que por más conocimiento que tenga, que por más autoridad humana que tenga, que por más poder que tenga, por más fuerza que tenga, cuando se trata
de ejercer el liderazgo en el ministerio, en la obra de Dios, no alcanza. Es necesario que el hombre entienda que para alcanzar la victoria en todas las áreas, en todo lo que hacemos, necesitamos el respaldo y la presencia de Dios. Necesitamos que sea Dios el que está obrando a través de nosotros. En tu liderazgo hay situaciones que vas a tener que enfrentar que rebasan tus capacidades. Pero no te preocupes, porque el que te llamó es el que va a estar contigo si tú acudes a su llamado y si tú buscas su presencia. Moisés va a Egipto, enfrenta a Faraón, habla con el pueblo, hace el Señor a través de él grandes maravillas. Rescata, saca, liberta al pueblo de Israel, lo saca, abre el mar rojo y Moisés se da cuenta. Antes se me hacía complicado el liderazgo, pero ahora que Dios va conmigo es tan sencillo, es tan fácil. Lo único que tengo que hacer es tener un corazón dispuesto. La primera vez en la que Moisés tiene un encuentro con Dios, es Dios quien propicia el encuentro con Moisés, porque es Dios el que había puesto en su corazón el deseo de ser de bendición para su pueblo, así como es Dios el que ha puesto en tu corazón el ser de bendición para tu iglesia, el ser de bendición para la gente que está cerca de ti. Pero es necesario que ahora el encuentro con Dios se dé. Cuando Moisés regresa al desierto, ya no espera que Dios venga y llame su atención desde una zarza, porque ahora Moisés sabe que necesita la unción de Dios, porque ahora Moisés sabe que necesita la presencia de Dios, ahora Moisés sabe que necesita el respaldo de Dios. ¿Y qué hace Moisés? Lo que Moisés hace es que ahora es él el que pone su interés en buscar la presencia de Dios. Ahora soy yo, dice Moisés, el que va a subir el monte. Y subir un monte como el monte Sinaí no debe ser fácil. Es subir una cumbre, como es la cumbre de tu liderazgo. Pero es necesario subirla para llegar a la presencia de Dios. Y Moisés ponía su esfuerzo. Mientras el pueblo desayunaba, Moisés ayunaba. Yo sé que a ti te gusta desayunar temprano, pero hay momentos en los que tenemos que dedicarnos a buscar el rostro de Dios, porque hemos sido llamados para un liderazgo de bendición. ¿Sí? Necesitamos esforzarnos, subir el monte, buscar el rostro de Dios en ayuno. Mientras otros están durmiendo, quizás están de fiesta, nosotros estamos de rodillas subiendo el monte para encontrarnos con el Señor, para que nos impregne de su unción, para que nos impregne de su autoridad, de su poder, de su gloria. Dice la Biblia que Moisés duraba días, 40 días duraba en la presencia de Dios, y cuando él descendía era tanta su interacción con la presencia de Dios que su rostro resplandecía. Dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. La gente se da cuenta con quién te estás juntando. Y cuando estás subiendo el monte de Dios y estás buscando la unción de Dios, la gente se da cuenta. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Moisés se le revelaba a alguna parte del pueblo, a algunos del pueblo, y no peleaba Moisés. Subía al monte y buscaba la unción de Dios para que le diera la sabiduría y Dios le diera su respaldo. Tenía algún problema, alguna dificultad porque los pueblos se levantaban en contra de él. Y Moisés, ¿qué hacía? Subía al monte y buscaba la unción y la autoridad de Dios para vencer a sus adversarios. Ante toda circunstancia, Moisés buscaba la presencia de Dios. Y si tú quieres un liderazgo de bendición, un liderazgo en victoria, necesitas subir el monte y buscar la unción de Dios. Ya no era el poder humano, ahora era la unción de Dios. Pero Moisés no solamente había fallado en que iba en el poder humano y no con el respaldo de Dios, sino que se dio cuenta que aunque él tenía buenas intenciones, Dios ya tenía una visión. Ven pues, decía, porque te enviaré a rescatar a mi pueblo. Y aquel pueblo esclavo, le decía el Señor, va a venir a este lugar y me va a adorar.
Ya no va a ser un pueblo esclavizado, ya no va a ser un pueblo atado, ya no va a ser un pueblo atormentado, ya no va a ser un pueblo oprimido. Va a ser un pueblo en libertad que sabe y adorar al único Dios verdadero. Es una bendición muy grande cuando tú subes, cuando tú te encuentras con el Señor, porque no solamente recibes la unción, que es importante, sino que además recibes la visión. Recibes la visión, te das cuenta que hay personas a tu alrededor, que hay almas a tu alrededor, que la condición en la que se encuentran no está dentro de los planes de Dios y que Dios tiene una visión mucho más amplia hacia esas personas. Dios los está mirando predicando, Dios los está mirando enseñando, Dios los está mirando con las manos levantadas adorando, mientras otros los están mirando simple y sencillamente esclavizados, oprimidos. El Señor traspasa o pone la visión, pone su visión en nuestros corazones para que nosotros la llevemos a cabo. Pero es importante tener esa visión. La visión a corto plazo la tenía Moisés. Dios quiere rescatar el pueblo de Egipto. En el versículo 37 dice, es este Moisés que dijo a nuestros padres, de entre vuestros hermanos el Señor levantará profeta, así como a él, así como a mí, a él oiréis. A él vas a escuchar. Lo que Moisés está diciendo, esto que Dios está haciendo en este tiempo no va a terminar conmigo. Moisés tenía una visión de que aunque él fuera a la tumba, Dios no se iba a detener. Dios sabía que la bendición de Dios iba a trascender de generación en generación, de generación en generación. Entregas al Señor cuando tú buscas la presencia de Dios, recibes unción, pero recibes visión y dices tú, dentro de 50 años, dentro de 60 años, dentro de 100 años, si el Señor no viene por su iglesia, el Señor va a seguir levantando, el Señor va a seguir ministrando, el Señor va a seguir sanando, van a suceder cosas extraordinarias, porque Dios es el que hace las cosas. Moisés tenía una visión a largo plazo, incluso una visión en la que no hablaba solamente del rescate de las almas en lo terrenal, sino en lo espiritual. Él se estaba refiriendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de amplia es la visión que tiene el líder que busca la presencia de Dios. Y para ser un líder de bendición, para ser un líder que trasciende, es necesario tener visión. Cuando Dios nos da la visión, es una gran bendición. Pero es importante que no nos quedemos conformes. La visión es como los planos. Los planos son para llevarse a cabo. Son para realizarse. Moisés estableció estrategias. Él recibió la visión. Y como estrategia, compartió la visión con los que estaban cerca de él. Él transmitió el mensaje que Dios le daba. Él transmitía los sueños que Dios ponía en su corazón. Pero además de esto, él capacitaba, él preparaba, él ayudaba y él alentaba al pueblo para seguir adelante. Él se esforzaba, ¿sí? Él organizaba al pueblo para que las cosas se llevaran a cabo. Nosotros, como líderes, necesitamos tener una estrategia. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? De manera que la estrategia tenga el respaldo de Dios. ¿Sí? Gracias a Dios que como iglesia y como líderes ya tenemos estrategias. Conozcamos las estrategias. Tenemos líderes, tenemos pastores. Empapémonos de la estrategia. ¿Para qué? Para que la estrategia, al llevarla a cabo, logre alcanzar más y más gente que se encuentra esclavizada y llevarlos de la esclavitud a la salvación, de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos esos instrumentos que Dios quiere usar en este tiempo. Es necesario subir a esa cumbre de liderazgo, no quedarse pensando, es que quizás se equivocó el pastor conmigo, las cosas no me resultan. Mejor vamos y busquemos la unción de Dios, mejor vamos y busquemos la visión de Dios en nuestras vidas, mejor vamos y llenémonos de la estrategia y pongámosla en obra para que el Señor haga
haga todo lo que desea hacer. El Señor usó a Moisés de una manera extraordinaria. Y sabes una cosa, todo lo que Moisés hizo, ya lo dijimos, no es cosa de hombre, es cosa de Dios. Y así como Dios se manifestó en Moisés y fue de gran bendición, de tal modo que estamos hablando de Él en este momento, Dios puede bendecir tu liderazgo, Dios puede hacer trascender tu liderazgo, de modo que dentro de 2 o 3 generaciones todavía se mencione tu nombre, porque fuiste un líder de gran bendición para el pueblo del Señor. Mi deseo es que el Señor te bendiga, mi oración es que Dios prospere tu liderazgo, pero sobre todo que llegues a la cumbre. En el nombre de Jesucristo, el Señor te bendiga. Ánimo y adelante. Dios te escogió para ser un líder dentro de su pueblo.